¿Qué tal, hermanos? Shalom, muy buenas tardes. Continuando con la carta a los romanos, hoy vamos a ver el capítulo 4 y el capítulo 5. Agarra tu Biblia, tu Tanaj, y empezamos con Romanos 4.1. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica limpio, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿En qué contexto dijo David esto? ¿Qué fue lo que hizo David? David vio a una mujer purificándose, la codició, era una mujer casada, mandó matar al esposo, la tomó por mujer, y después el profeta Natán le anunció su pecado. Y de acuerdo a la ley, ¿qué le pasaba a la mujer adúltera? Tenía que morir. David, por su pecado, el decreto era morir. Pero ¿cuál fue el decreto divino? Por cuanto te arrepentiste de todo corazón, no morirás. Fue el perdón del Padre, la misericordia del Padre lo que motivó a David a ser un hombre agradecido. Y a pesar de que no era perfecto, fue un hombre que vivió agradecido todo el tiempo por la misericordia de Dios. David fue un hombre que todo el tiempo reflexionaba en la misericordia de Dios. Y si quieren conocer un hombre profundamente enamorado de la misericordia de Dios, ponte a leer los Salmos. Así que él comenzó a querer guardar la ley, porque recibió el don gratuito del perdón. Aquí vamos a empezar a entender cuál es la motivación para guardar la ley. ¿Qué es lo que nos motiva el querer guardar la ley? Romanos 4.9. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión? La dicha de la redención, de la salvación, es solamente para los de la circuncisión, para los que están en pacto, para los que son del pueblo de Israel, o también para los de la incircuncisión, para los extranjeros, los gentiles. Hay que seguir leyendo. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión? También para los de la incircuncisión, porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Es decir, el Padre le atribuyó justicia a Abraham cuando aún no había recibido el pacto de la circuncisión. Romanos 4.11. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. En otras palabras, el Padre les da esperanza a los gentiles. Él, Abraham, fue llamado siendo un gentil. Abraham vivía en Irak y el Padre le llama y le dice que salga de la casa, de su tierra, de su parentela, ¿sí? Y el Padre lo adopta como hijo suyo y le da esperanza. Cualquier extranjero, no importa de dónde sea, le da esperanza de que si busca a Dios de todo corazón va a ser recibido. Y Padre de la circuncisión, de los descendientes, y que tienen el pacto para que sigan sus pisadas. Romanos 4.13. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, van a resultar la fe y anulada la promesa, pues la ley produce ira. Pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. ¿Por qué? Porque la ley es instrumento para castigar. Romanos 4.16. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. No solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen.
Todo lo que está diciendo Pablo, la justificación o la salvación, es un don gratuito, es un don que el Padre da y está dentro de la ley. O sea, el don gratuito y toda esta bondad del Padre también está revelada dentro de la ley, porque ya vimos que la parte central de la ley es todo lo que sucede en el tabernáculo, en el templo. Es toda la parte central. El perdón de todos los pecados y las transgresiones nos está poniendo, por ejemplo, a Abraham, quien gratuitamente recibió estas promesas. Pero ¿cuál fue la virtud de Abraham? ¿Cuál fue la virtud? Sigamos leyendo. Romanos 4:18, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Abraham no se debilitó en la fe, no se debilitó en su fidelidad a la palabra del Padre. Él siguió fiel y confiando en la palabra de Dios, en contra de toda esperanza, porque su cuerpo, ¿qué le decía? ¿Qué le decía a su esposa? Romanos 4:19. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, sino de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Es decir, dentro de la ley se explica el regalo del perdón. Y aquí se nos está explicando que el cuerpo de Jesús fue entregado por nuestras transgresiones. ¿A qué? A las instrucciones divinas, a la ley del Padre. Y resucitado para nuestra justificación. Y vamos a ver que este era un plan que ya estaba establecido por Dios desde Génesis. ¿En qué parte de la Torah dice que el Mesías se presentaría 2 veces? Que el Mesías iba a ser rechazado y después sería recibido. Fíjate, ya desde la genealogía del Génesis, capítulo 5, que ahorita lo vamos a ver, y al analizar los significados de estos 10 nombres que ahorita te voy a nombrar, en la genealogía podemos ver el plan de redención divina. Es decir, la salvación de Dios a través de Jesucristo no fue un plan B, un plan alternativo, fue un plan que el Padre ya había ideado desde el principio. La Escritura dice que el Cordero que fue inmolado desde antes de la creación del mundo. ¿Sí? Estos nombres, Adán, el significado es hombre, Set, significa sustituto, Enos, causa de mortalidad, Cainán, comprar, adquirir, Mahalalel, exalta a Dios, Jared, descendiente, Enoch, discipular, enseña, Matusalén, su muerte enviará, Lamec, prominente, Noé, reposo. Si estudiáramos los nombres y el significado en hebreo de cada genealogía, nos llevaríamos muchas sorpresas. Y en Génesis 5 tenemos un ejemplo de esto. 10 nombres. La genealogía de Adán, desde Adán hasta Noé. Adán engendró a Set, Set engendró a Enos, Enos engendró a Cainán, Cainán engendró a Mahalalel, Mahalalel a Jared, Jared engendró a Enoch, Enoch a Matusalén, Matusalén a Lamec, y Lamec engendró a Noé. Si traducimos estos nombres al hebreo y su significado, encontramos lo siguiente. Si acomodamos los nombres y leemos la frase que se forma, vemos que el Padre nos deja misterios para descubrir. Va a ser algo que a lo mejor tú no habías escuchado nunca esto. ¿Sí? Y juntemos la traducción de cada nombre y se lee lo siguiente: hombre sustituto, causa de mortalidad adquiere, exalta a Dios, su muerte enviará prominente reposo. ¿Qué te parece? Hombre sustituto. ¿Quién será este hombre sustituto? El primer Adán, que después Dios enviaría un postrer Adán, ¿sí? Que vamos a ver en Romanos capítulo 5.
En Adán todos morimos, en el postre Adán todos seremos vivificados. Entonces, ¿quién será ese hombre sustituto? El hombre a quien Dios pone en lugar del que falló, del que desobedeció. ¿Quién será este hombre sustituto? ¿Sí? ¿Quién será? Causa de mortalidad adquiere. Causa de mortalidad él adquiere para sí. ¿Qué es lo que causa la muerte? El pecado. El hombre sustituto adquiere el pecado, lo compra, exalta a Dios. ¿De qué manera exaltó a Dios? Descendiendo. ¿Cuál es la manera para exaltar a Dios? El que se humilla será exaltado. Exalta a Dios descendiendo, descendiendo hasta lo más bajo. Exalta a Dios, desciende, enseña. ¿Qué es lo que enseña? Que su muerte enviará el prominente reposo. ¿Sí? Ahora, capítulo 5, Romanos 5, 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados por esta fe en lo que el Padre había de hacer, confiados en su palabra, ser fiel a lo que Él prometió que haría, ser fiel que a través de los sacrificios por el pecado Él nos daría una nueva oportunidad. Romanos 5.2. Porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza nos avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Un impío es un transgresor de la ley. A eso se refiere. Romanos 5:7. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios, por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Adán y Cristo. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. ¿Por qué? Porque Adán y su descendencia pecaron, pero vamos a ver que el pecado de Adán fue diferente al de su descendencia. Romanos 5:14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. Es decir, Adán pecó de manera directa, Dios se manifestó a él de manera directa, y él pecó directamente contra Dios, y de ahí en adelante toda su descendencia heredó esa inclinación al mal. Y aunque el pecado fue diferente en un sentido, de alguna manera heredó toda la inclinación al mal. Hay que seguir leyendo Romanos 5:14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron, los muchos abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. A ver, ¿se entiende esto? ¿Cuál es el contraste? ¿Por qué es más grande lo que hizo Jesucristo? Porque un solo pecado trajo la condenación a muchos. Pero en el caso de Jesucristo, de Yeshua, muchas transgresiones se pagaron con la obediencia de uno solo. Fue más grande lo que Dios hizo al perdonar, ¿sí? Por medio de su Hijo, que cargó tu pecado y mi pecado. Romanos 5:17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte,
mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. Es decir, cuando se añadió la ley, ¿qué fue lo que se hizo? Se añadieron más posibilidades de condenar al ser humano, porque sin ley no hay transgresión, porque una vez que hay más leyes, hay más pecado. La ley es un poco como, por ejemplo, tienes un vaso con agua y con arena. ¿Qué pasa con la arena si dejas reposar el vaso con agua y arena? ¿Sí? La arena baja, se asienta. ¿Y qué pasa si después meten una cucharita y la mueven? ¿Qué pasa? Se hace turbia, ¿no? ¿Qué pasa si la ley se introduce y tú y yo no nos damos cuenta de nuestra maldad, nuestro pecado, cuando no conocemos la ley? Pero cuando empiezas a examinar la ley y te das cuenta de lo que se debe y no se debe de hacer, ¿de qué te das cuenta? Te das cuenta de que somos pecadores. Ahí está la grandeza del Padre. Cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y con este video te dejo, con este capítulo te dejo, capítulo 4 y capítulo 5, ¿sí? Te dejo con esta oración. Padre Celestial, Padre Eterno, derrama tu bendito Ruach HaKodesh sobre todas las personas que están escuchando esta carta a los romanos. Abre sus corazones y su entendimiento para que tengan conocimiento de lo que Pablo, del mensaje de Pablo quiso decir, ¿sí? Pone en sus corazones el querer conocer más acerca de sus raíces. Y que estas personas que escuchen esta información, estos estudios, Padre Celestial, compartan esta información para que más miembros, más personas que están entre las naciones dispersos regresen a casa. Todo esto te lo pido, Padre Celestial, por los méritos y por el bendito nombre de tu Hijo Yeshua HaMashiach. Amén.